No recuerdo exactamente en qué momento dejé de contar los días. En la carretera los calendarios no sirven. Los lunes se parecen a los jueves y los domingos solo son domingos cuando ves familias entrando juntas a una estación de servicio. A mí me basta con saber si ya amaneció o si todavía tengo tiempo de seguir rodando sin que nadie me pregunte nada. Me llamo Raúl Duarte, 52 años. Camionero desde que mi espalda todavía no crujía al levantarme. Y si te soy sincero, no vivo en la carretera. Me escondo en ella. Hay un tipo de silencio que no existe en la ciudad. En la ciudad siempre hay un televisor encendido, alguien discutiendo, un perro ladrando por costumbre, un vecino golpeando la pared, un motor acelerando sin necesidad. En la carretera, en cambio, el silencio tiene peso. Te cae encima como una manta fría. Te obliga a escuchar lo que evitaste durante años. Mi camión es un Scania viejo rojo de fábrica, pero hoy la pintura está cansada. Tiene cicatrices, arañazos, abolladuras, manchas que no se van. La puerta del conductor solo cierra bien si la empujo con la rodilla, y el tablero tiene una grieta larga que parece un río seco. La mayoría se ríe cuando lo ve. Dicen que ese camión debería estar en un museo. Yo no me río, porque ese camión fue la única cosa que no se incendió en mi vida. Duermo atrás, en una cama angosta, con una manta gruesa que huele a gasoil, café viejo y polvo. Tengo un termo abollado, una Biblia sin tapa que no leo pero no tiro, y una foto que nunca miro más de 2 segundos. La foto es de mi familia. Lucía, mi esposa, tenía una risa fácil, de esas mujeres que se ríen con todo el cuerpo, como si la alegría le naciera en el pecho y le saliera por los ojos. Y mis hijos, Mateo tenía 8, Isabela tenía 5. La noche del incendio yo estaba en ruta. Ese detalle es una espina que no se oxida, porque la gente siempre pregunta lo mismo. ¿Y tú dónde estabas? Como si yo hubiera elegido no estar. Yo venía cargado. Tenía el teléfono en modo vibración porque en ciertas zonas no entra señal y el aparato se vuelve loco buscando torre. Cuando paré a cargar combustible, vi una llamada perdida. Una. Después otra. Después ya no hubo llamadas. Solo un mensaje que nunca voy a olvidar porque lo leí y el mundo se me volvió de vidrio. Raúl, vuelve. Hay fuego. No supe cuánto tardé en llegar. No sé si manejé a 200 o a 60. Recuerdo las manos temblando en el volante. Recuerdo el corazón golpeando como si quisiera salir. Cuando entré a mi barrio, el aire tenía olor a plástico quemado. Un olor dulce y venenoso. Y desde lejos vi el humo, negro, alto. Y cuando vi las luces rojas y azules, supe antes de bajarme que ya no había volver. Yo no puedo describirte lo que es mirar tu casa arder y entender con una claridad brutal que todo lo que eras se está convirtiendo en ceniza. No hay palabras bonitas para eso. Me dijeron que fue un cortocircuito, que esas cosas pasan, que el destino, que Dios sabe. Yo asentí como un hombre educado. Por dentro me estaba muriendo en silencio, igual que un animal herido que no quiere dar el espectáculo de su dolor. Después vinieron los días del velorio, las visitas, lo siento, los abrazos que no curan. Luego la gente se fue. La vida siguió para todos, menos para mí. Me mudé a un cuarto alquilado por un tiempo. Intenté, juro que intenté, pero una noche me desperté con el sonido de la madera crujir. No era real, era mi cabeza. Salté de la cama gritando, buscando a mis hijos con los ojos enrojecidos. Me golpeé contra la mesa. Me caí, y cuando la señora del cuarto de al lado tocó la puerta preguntando si estaba bien, yo me di cuenta de algo. Una casa ya no era un lugar seguro para mí, así que volví al camión, al ruido del motor, a los paraderos, a los baños fríos de estación, a la comida rápida, a las conversaciones cortas.
a vivir como si la vida fuera solo una ruta interminable. Con el tiempo uno aprende a no sentir, o eso cree. Esa noche, antes de encontrar al perro, yo venía bajando por un tramo largo, de esos que parecen no terminar. Era madrugada. La luna estaba alta, pálida como un foco cansado, y el asfalto tenía ese brillo oscuro que parece mojado aunque esté seco. Yo no tenía apuro. No iba a llegar a casa porque no hay casa. Solo tenía un destino en el papel y otro en la cabeza. Seguir rodando hasta que el sueño me derribara. Paré en una estación que conozco desde hace años, siempre la misma. Baños sucios, café aguado, un perro callejero flaco que a veces se acerca buscando migas. Esa noche, el perro no estaba. Me tomé un café de pie, apoyado en el capó, mirando la oscuridad como quien mira el mar. Había un hombre limpiando el parabrisas de un auto y una mujer dormida en el asiento trasero. Nada más. Cuando volví al camión, noté algo que me incomodó. Un auto oscuro, sin placas visibles, estacionado más allá de las luces, donde el foco no alcanzaba. No vi gente, pero el auto estaba ahí. Y yo he aprendido algo en la carretera. Cuando alguien no quiere ser visto es porque está haciendo algo que no quiere que veas. Me subí. Encendí el motor y seguí. El camino se abrió como una cinta negra. Los árboles a los costados eran sombras altas. El aire entraba por la rendija de la ventana y me enfriaba la nuca. Y entonces escuché el sonido. No fue un ladrido, no fue un grito. Fue peor. Fue un gemido bajo, como un susurro roto. Un sonido que no pide, solo aguanta. Frené. El camión se detuvo pesado y el silencio volvió con violencia, como si la noche hubiera estado conteniendo la respiración. Apagué el motor. Me quedé ahí unos segundos, inmóvil, escuchando. Otra vez, un gemido, más débil. Me bajé con la linterna en la mano. El suelo estaba frío y el viento movía la maleza. Caminé hacia el guardarraíl y vi una mancha oscura tirada cerca del borde del asfalto. Al principio, pensé que estaba muerto. Me acerqué despacio, no por miedo, sino por respeto. Cuando alumbré, vi el cuerpo. Un perro mediano, pelaje oscuro, lleno de tierra. Tenía el costado manchado de sangre seca, una pata trasera doblada en un ángulo que no debería existir. Pero respiraba, lento, como si cada respiración fuera una decisión. Me agaché. El perro no se movió, no me miró. Eso fue lo que más me golpeó, porque yo conozco esa mirada. Es la mirada de quien ya no espera nada. La mirada de quien aprendió que el mundo pasa de largo. Pasó un auto en la carretera, lejos, y el sonido lo hizo temblar apenas. No por miedo, por reflejo, como si el cuerpo recordara golpes antiguos. Le hablé bajito, sin pensar. Tranquilo, estoy aquí. Mi voz sonó rara, oxidada, como una puerta que no se abre hace años. El perro parpadeó lento y por primera vez me miró. No vi agradecimiento, no vi esperanza. Vi algo peor, resignación, como si me dijera, haz lo que quieras, ya no importa. La linterna iluminó el cuello y ahí lo noté. Una marca. No era collar, no era una herida normal. Era una línea roja casi circular, como si hubiera estado amarrado con algo delgado, algo que corta. Al lado en la tierra vi un pedazo de plástico negro y un alambre retorcido, todavía con sangre. Sentí un nudo en el estómago, porque una cosa es que un perro sea atropellado por accidente. Eso pasa, es horrible, pero pasa. Pero esto no parecía accidente. Miré alrededor. La maleza, la oscuridad, la curva y el silencio que parecía demasiado perfecto, como si la carretera quisiera esconder algo. Y entonces vi otra cosa. A unos metros, medio enterrado en la tierra, había un objeto metálico que reflejó la luz. Un gancho. De esos que se usan para cargar o para arrastrar. Tragué saliva. No sé por qué.
Pero en ese instante pensé en mi casa ardiendo, en la impotencia, en la gente mirando desde lejos diciendo, ¡qué pena! Y pensé, no otra vez. No iba a dejar que algo muriera frente a mí mientras yo miraba. Me quité la chaqueta y la extendí con cuidado. Metí las manos debajo del cuerpo del perro. Estaba liviano, demasiado liviano. Cuando lo levanté, soltó un quejido breve, casi sin fuerza. Ya está, murmuré como si estuviera hablando con un niño. Lo llevé hacia el camión, y ahí ocurrió un detalle pequeño, pero que me quedó grabado. Cuando lo puse sobre la manta, el perro, con la última energía que le quedaba, empujó su cabeza contra mi brazo. No fue cariño, fue instinto de sobrevivir, como si mi calor fuera el último lugar posible. Cerré la puerta. Me quedé mirando ese cuerpo tembloroso, respirando lento, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo que no era tristeza. Era otra cosa. Era rabia, pero también era miedo, porque la marca en el cuello, el alambre, el gancho, eso significaba que alguien había estado ahí, y si alguien hizo eso, tal vez todavía estaba cerca. Encendí el motor, y mientras arrancaba, con el perro respirando atrás, yo no sabía todavía que esa madrugada iba a abrir una herida antigua, una herida que yo juré que estaba cerrada. Ni sabía que el fuego que me robó la vida todavía tenía brasas escondidas. No me moví enseguida. Me quedé agachado frente a él unos segundos más de los que serían normales. No sabía por qué. Tal vez estaba esperando que hiciera algo, un movimiento, un gesto mínimo, algo que me dijera que todavía estaba ahí de verdad. Pero el perro no hizo nada. Respiraba. Eso era todo. Cada vez que el pecho subía y bajaba, yo contaba en silencio. No por miedo, por costumbre. Cuando uno vive solo, aprende a medir las cosas para no perderlas de golpe. El viento pasaba por la carretera levantando polvo seco. El sonido era suave, casi tranquilo. Demasiado tranquilo para una escena como esa. Le hablé sin pensar. No palabras bonitas, no promesas, solo ruido humano. Tranquilo, murmuré más para mí que para él. Mi voz sonó rara, oxidada. Hacía tiempo que no la usaba para algo que no fuera pedir café o decir gracias. Extendí la mano despacio. No intenté tocarlo de inmediato. Aprendí hace años que los animales heridos no reaccionan al apuro, reaccionan al miedo, y el miedo siempre muerde primero. Me quedé ahí, con la mano suspendida en el aire, como si ese espacio entre nosotros fuera algo frágil. El olor a sangre era viejo, no fresco. Eso me dijo algo importante. Llevaba tiempo ahí, no horas, días quizá. Días enteros mirando pasar autos que no frenaban. Miré alrededor. La carretera estaba vacía. Ningún coche, ningún ruido. Solo el viento rozando los pastos secos del costado y el chasquido lejano de una chapa suelta golpeando contra un poste. Pensé en seguir. Eso también es verdad. Pensé en volver a subir al camión, cerrar la puerta con la rodilla como siempre, encender el motor y dejar que la noche se lo tragara todo. Nadie sabría, nadie preguntaría. La carretera permite eso. Permite pasar sin involucrarse. Permite mirar sin ver. Pero no lo hice. No fue valentía. No fue compasión. Fue algo más simple. Ya estaba cansado de seguir. Me quité la campera despacio y la extendí sobre el asfalto. El frío del suelo subía rápido, atravesando la tela. Con cuidado, la pasé por debajo de su cuerpo. El perro gimió apenas. Un sonido corto, contenido. No fue dolor puro, fue cansancio. Como si doliera incluso quejarse. Cuando lo levanté, sentí lo liviano que estaba. Demasiado liviano. Un peso que no debería existir en un cuerpo que todavía respira. Eso me apretó el pecho más que la sangre. Lo sostuve un segundo más de lo necesario, acomodándolo contra mí, como si fuera algo que pudiera romperse solo por moverse mal.
Lo llevé hasta el camión. Abrí la puerta del acompañante y corrí el asiento como pude. No fue elegante, no fue rápido, fue torpe, pero fue suficiente. Lo apoyé con cuidado, le acomodé el cuerpo. La cabeza cayó de lado sin fuerza para sostenerse. Antes de cerrar la puerta, el perro abrió los ojos otra vez, y esta vez sí me miró. No había gratitud ahí, no había alivio, solo una pregunta muda, una pregunta que yo conocía bien. Arranqué despacio, muy despacio, como si el asfalto pudiera romperse si aceleraba de más. Cada pozo se sentía como una culpa. Cada vibración me hacía mirar de reojo el asiento. Mientras manejaba, hablaba, no con él, con el silencio. Le conté cosas que no le había contado a nadie. Le conté que antes paraba siempre en casa, que odiaba dormir en cabinas, que el mate sabía mejor en una cocina con ruido, que mis hijos discutían por quién se sentaba adelante cuando los llevaba a la escuela. No sé si me escuchaba, pero tampoco importaba. En una estación vieja, abandonada, me detuve. El lugar estaba oscuro, con una sola luz amarilla parpadeando. Saqué la linterna, un poco de agua y el botiquín que casi nunca usaba. Me senté en el piso del acompañante y limpié la herida como pude. No era veterinario, no era héroe. Era solo un tipo intentando que algo no se muriera frente a él. El perro no se resistió. Eso fue lo más extraño. No gruñó, no se tensó, no intentó morder. Aceptó. Y aceptar, aprendí con los años, es más fuerte que pedir. Cuando terminé, me senté en el borde del camión. El frío ya no estaba afuera, estaba dentro. Pensé en Lucía, pensé en mis hijos, pensé en cómo uno sigue respirando incluso cuando no entiende por qué. El perro se acomodó como pudo en el asiento. Cerró los ojos, no para dormir, para descansar de estar alerta. Y por primera vez en años, no dormí solo en la cabina, no desperté de golpe. Fue más bien como volver desde muy lejos, como si el cuerpo regresara antes que la cabeza. El motor estaba apagado, el camión inmóvil. El silencio era tan espeso que parecía tener peso. Durante unos segundos no supe dónde estaba, ni por qué no sentía el frío de siempre. Entonces lo sentí, respiración, no la mía, otra, lenta, irregular. Pero ahí, abrí los ojos despacio. La luz pequeña de la cabina seguía encendida. Esa que casi nunca uso porque gasta batería. El foco parpadeaba un poco, como si también estuviera cansado. Y ahí estaba. El perro. Seguía vivo. No se había movido mucho. Estaba encogido contra mi pecho, con el cuerpo tibio, temblando apenas. Su costado subía y bajaba con esfuerzo, como si cada respiración tuviera que ser pensada antes de hacerse. No dormía profundamente, descansaba. Y esa diferencia importa. Me quedé quieto. No quise despertarlo. Durante años, cada vez que abría los ojos en la cabina, lo primero que sentía era vacío. Ese hueco raro que no se va ni con café ni con kilómetros. Esa noche no. Había algo ocupando el espacio. No alegría, no esperanza, presencia. El perro abrió los ojos un poco. Apenas, no levantó la cabeza. Me miró. Esta vez sí. No fue una mirada agradecida. No fue una mirada confiada. Fue una mirada cansada. Como diciendo, todavía estoy acá, pero no prometo nada. Tranquilo, susurré. No te muevas. Mi voz sonó rara, oxidada, como una puerta que no se abre hace años. Pasaron minutos, o tal vez horas. En la carretera el tiempo nunca es claro. Pensé en bajarme otra vez, en buscar más agua, en revisar la herida, pero no quise moverlo. El miedo no era que se muriera, era despertarlo del descanso. Eso me sorprendió, porque yo nunca cuidé bien el descanso de nadie. Siempre fui de seguir, de empujar, de aguantar. Lucía me decía eso. Vos no descansás, Raúl. Solo parás cuando el cuerpo se rompe. Tenía razón.
Me acomodé mejor. Apreté la manta alrededor del perro. Sentí lo liviano que era. Demasiado. Un cuerpo no debería pesar tan poco si todavía pelea. Me acordé de mi hijo menor, de cuando lo levantaba dormido del sofá para llevarlo a la cama. Siempre decía que no pesaba nada, y Lucía se enojaba. Pesa. Lo que pasa es que vos estás acostumbrado a cargar cosas pesadas. Tal vez era eso. Tal vez yo siempre cargué cosas muertas. El perro se movió un poco, un gemido bajo, casi inaudible. Le pasé la mano por el lomo con cuidado. Su pelo era áspero, caliente en algunos lugares, frío en otros, como si el cuerpo no se pusiera de acuerdo. No te voy a apurar, le dije. Ya bastante te apuró la vida. No sé por qué dije eso. Nunca hablo así. Tal vez porque nadie más estaba escuchando. O tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía ridículo hablando solo. Me levanté despacio para sentarme un poco mejor. El perro abrió los ojos de nuevo, alerta por un segundo. Estoy acá, le dije. No me fui. No sabía por qué era importante aclararlo, pero lo era. Se volvió a relajar. Ahí entendí algo. No era que me necesitara, era que no quería volver a quedarse solo. Y eso sí lo entendía. Me quedé mirando la foto pegada con cinta en la pared. Lucía estaba sonriendo. Los chicos también. Siempre me molestó esa foto, porque no se parecía a nada de lo que vino después. Pero esa noche no me dio bronca. Me dio otra cosa, una sensación rara, como si ese recuerdo no estuviera ahí para doler, sino para recordar que alguna vez fui capaz de cuidar, capaz de volver, capaz de quedarme. El perro respiraba mejor ahora, no fuerte, no bien, pero mejor. Pensé en la mañana, en qué iba a hacer. Veterinarios no abundan en la ruta, y los que hay, cuestan. Pensé en seguir, pensé en dejarlo en algún pueblo, pensé en muchas cosas, pero ninguna decisión vino con claridad. Y por primera vez, no me molestó no decidir. Siempre creí que avanzar era saber a dónde ir. Esa noche entendí que a veces avanzar es quedarse quieto el tiempo suficiente para que algo no se rompa más. Me acosté de nuevo. El perro apoyó el hocico en mi brazo. No fue un gesto grande. No fue intencional. Fue automático. Como si el cuerpo eligiera antes que la cabeza. Y ahí pasó algo. Algo pequeño, pero real. No sentí que estaba salvándolo. Sentí que, por unas horas, nos estábamos sosteniendo. La carretera seguía afuera. Lista. Paciente. Pero por primera vez en años, no me llamó. Y yo no quise responder. No fue al amanecer cuando entendí. Fue antes. En ese espacio extraño entre la noche y el día, cuando el cielo todavía no decide qué va a hacer, y uno tampoco. El perro seguía respirando. Más despacio ahora, más parejo. Eso en sí mismo ya parecía un milagro. Me quedé sentado un rato largo, con la espalda apoyada en la pared de la cabina, escuchando ese sonido mínimo. El subir y bajar del pecho, el aire entrando y saliendo como si pidiera permiso. Pensé que yo lo había salvado. Eso creí. Lo pensé mientras le limpiaba la herida otra vez, con más cuidado. Lo pensé cuando le di un poco de agua con la tapa de una botella. Lo pensé cuando acomodé mejor la manta para que no tuviera frío. Era fácil pensar eso. Nos enseñan a pensar así. Que alguien llega, hace algo y salva. Pero la verdad nunca funciona tan recto. El perro abrió los ojos cuando el cielo empezó a aclarar. No se levantó, no intentó moverse. Solo me miró. Y esa mirada ya no era la misma de la carretera. No era la mirada vacía. Había algo ahí. No gratitud, no dependencia, reconocimiento. Como si dijera, te veo. Necesitas un nombre, le dije. No porque lo fuera a cambiar, sino porque lo estaba quedando. Pensé en varios, ninguno me cerraba, hasta que dije uno sin pensarlo. Mateo. No sé de dónde salió, tal vez de un recuerdo, tal vez de la nada. El perro no reaccionó,
pero tampoco apartó la mirada. Mateo. Me gustó porque no prometía nada, ni grandeza, ni destino, solo existencia. Cuando logré arrancar el camión, manejé despacio, más despacio que nunca. Cada pozo era una amenaza, cada curva, una pregunta. No iba a ningún lugar especial, eso también fue nuevo. Siempre manejé hacia algo, un destino, un horario, una carga. Esta vez manejaba con alguien, no para alguien. Mateo iba atrás, acostado. No dormía, pero tampoco estaba alerta. Confiaba. Y esa palabra me incomodó, porque yo no confiaba en nada hacía años. Paramos en un pueblo chico, de esos que parecen existir solo para no desaparecer del todo. Una estación de servicio, una farmacia vieja, una plaza con bancos rotos. Pregunté por un veterinario. Me miraron raro, como si la pregunta no perteneciera al lugar. Pero uno apareció, un hombre mayor, manos grandes, voz tranquila. No dijo mucho. Miró a Mateo, lo tocó, suspiró. Está mal, dijo. Muy. No pregunté si iba a vivir, no quise. Pero no se rindió, agregó. Eso ayuda. Mientras trabajaba me senté afuera. En el cordón, miré mis manos. Seguían manchadas de sangre seca. Pensé en cuántas veces me lavé las manos creyendo que eso limpiaba algo. Nunca lo hizo. Mateo pasó el día ahí. Yo me quedé. No pregunté cuánto iba a costar. Pagué. Por primera vez en mucho tiempo, el dinero no me dolió. Lo fui a buscar al atardecer. Seguía vivo. Eso fue suficiente. Volvimos al camión. La carretera volvió a aparecer, pero ya no era la misma. Los días siguientes se repitieron de forma rara. Mateo mejoraba despacio. Yo también. No de la forma linda, no de la forma visible, algo más sutil. Empecé a parar más seguido, a hablarle, a contarle cosas, no historias bonitas, cosas rotas. Mateo escuchaba, o al menos estaba ahí. Y estar, aprendí. A veces es todo. Una noche, mientras manejábamos, entendí. No fue una revelación grande. Fue una frase simple que apareció sola. Yo creí que lo estaba salvando. Y en el mismo pensamiento vino el otro. Pero fui yo el que dejó de estar solo. Mateo me obligaba a detenerme, a cuidar, a volver, no a una casa, a mí. Un día, semanas después, lo vi caminar solo por primera vez. Cojeando, sí, pero caminando. Se detuvo, me miró, movió la cola. No fue alegría exagerada, fue presencia. Ahí supe que, pasara lo que pasara después, algo ya estaba hecho. No había vuelta atrás. No porque Mateo me necesitara, sino porque yo ya no podía fingir que no necesitaba a nadie. Seguimos en la ruta, seguimos parando en los mismos lugares, pero algo cambió. Ahora cuando paro, alguien baja conmigo. Ahora cuando duermo, no lo hago solo. Y cuando pienso en Lucía, en mis hijos, ya no duele como antes. Duele distinto, como una cicatriz que no sangra, pero avisa. Mateo duerme cerca, respira, sigue, como yo. Y tal vez eso era lo único que necesitaba aprender. Que salvar no siempre es rescatar a alguien del borde. A veces es quedarse, a veces es no irse, a veces es permitir que otro te devuelva al mundo, sin prometer nada más que compañía. La carretera sigue, pero ya no camino solo sobre ella. La cabeza cuando me vio, entendí que ese lugar ya no era neutro. Había cambiado sin que yo lo notara. No por el perro, por mí, porque ya no estaba pasando por los sitios para no sentir nada. Estaba pasando con alguien que veía, y cuando alguien ve, uno deja de poder esconderse del todo. Esa noche no dormí enseguida. Mateo respiraba cerca, ya no tan frágil como antes. Todavía débil, sí, pero presente. Me quedé mirando el techo bajo de la cabina, escuchando los ruidos viejos del camión enfriándose. Pensé en todas las veces que había parado ahí mismo, solo para no volver a pensar en una casa que ya no existía.
en una mesa que ya no estaba puesta, en voces que se apagaron sin despedirse. Pensé que había elegido la ruta para huir, y recién entonces entendí que llevaba años corriendo en círculos. Mateo se movió, se acomodó más cerca, apoyó el cuerpo contra el mío sin mirarme, sin pedir permiso, como si supiera exactamente cuánto espacio ocupar. Ni más, ni menos. Algo en el pecho se me apretó. No fue tristeza, fue otra cosa. Algo parecido a reconocimiento, como cuando uno vuelve a un lugar y no sabe por qué, pero sabe que ya estuvo ahí antes. Al día siguiente seguimos, siempre seguimos. La ruta no cambia porque uno cambie. Eso también es cierto, pero uno sí cambia la forma de atravesarla. Empecé a notar detalles que antes no veía. El color del cielo antes de amanecer. La forma en que ciertos pueblos se despiertan despacio, como si no tuvieran apuro en existir. Mateo ya se levantaba solo, cojeaba, pero caminaba. Y cada vez que lo hacía, yo sentía una mezcla rara de orgullo y miedo, como si verlo avanzar significara aceptar que algún día podría seguir sin mí. Eso me molestó más de lo que esperaba. No porque no quisiera que se curara, sino porque, sin darme cuenta, había empezado a necesitarlo. Mateo me obligaba a parar, a volver temprano al camión, a no manejar hasta caer rendido. Me obligaba a cuidar horarios, a buscar lugares con sombra, a hablar con gente, a preguntar, a existir otra vez fuera de mí. Y yo siempre pensé que salvar a alguien era sacarlo de un lugar peligroso. Nunca pensé que también podía ser sacarlo de uno mismo. Una tarde, mientras limpiaba el parabrisas, me di cuenta de algo simple. Ya no hablaba solo. Le hablaba a Mateo aunque no estuviera mirándome. Le contaba cosas mínimas. Lo que iba a cargar, cuántos kilómetros faltaban, si el camino estaba feo, cosas que antes no decía en voz alta, y decirlas las volvía reales, ordenadas, soportables. Un día, semanas después, Mateo se subió solo al asiento del acompañante. No me miró, no celebró, simplemente lo hizo, como si siempre hubiera sabido que ese era su lugar. Arranqué sin decir nada. Manejar con él ahí, mirando la ruta por el parabrisas, fue distinto. No mejor, distinto. Sentí que algo se cerraba sin necesidad de palabras, como una puerta que deja de golpear con el viento. Pensé en Lucía, pensé en mis hijos, pensé en cómo me habían encontrado ellos cuando yo volvía cansado, con olor a ruta y manos ásperas. Pensé que si hubieran visto a Mateo esa noche en la carretera, también se habrían detenido. No porque fueran mejores que yo, sino porque eran humanos. Y eso, a veces, alcanza. Durante mucho tiempo creí que la noche del incendio me había quitado todo. Hoy sé que me dejó algo también. Me dejó vacío, y el vacío, cuando no se llena con ruido, termina siendo espacio. Espacio para que algo entre, para que alguien se quede. Mateo no vino a reemplazar nada. No vino a curar, no vino a tapar pérdidas. Vino a acompañar. Y acompañar es una forma lenta, silenciosa, pero profunda de salvar. Yo creí que lo había levantado del asfalto para que no muriera solo. Creí que lo había cargado porque nadie más lo haría. Creí que era yo el que había llegado a tiempo, pero con los días entendí que, si esa noche no hubiera frenado, habría seguido. Y habría seguido vacío, vivo, sí, pero ausente. Mateo me devolvió el hábito de quedarme, y quedarse, aprendí, es la parte más difícil del camino. Seguimos en la ruta, sin promesas, sin finales grandes, solo avanzando, respirando, compartiendo el silencio. Y por primera vez en muchos años, eso es suficiente.